Bueno, buenos días desde Los Ángeles, California. Este es el grupo de estudio de la ciencia y teosofía comparada, contrastada. Seguimos la doctrina secreta, volumen uno, la parte tercera, y estamos en estos momentos estudiando la sección 11, titulada Sobre los elementos y los átomos. Ahí están las páginas del libro de la edición nueva. Y esta es la reunión número 68, el 2 de febrero del 2025. Bienvenidos a todos. Para comenzar tenemos una linda, un lindo tema que parece difícil, pero no lo es. Voy a tratar que no sea. Y tenemos una presentación de Daniel Gambús. Había un tema, antes de Daniel, había un tema que tocamos en el WhatsApp, en el chat, sobre la conciencia, las mónadas, las jerarquías y cómo verlas, y etcétera, etcétera. Rodolfo le gusta verla como una conciencia, eso está lindo, el estado de conciencia de las jerarquías. Pero imagínense que el universo es infinito, ¿cierto? En el sentido periódico y eterno. No tiene comienzo, no tiene final. Cuando Blavatsky dice Mahapralaya, significa este universo en su totalidad va a estar en reposo y después en su totalidad va a tener otra reaparición, remanifestación. ¿Me entienden? Pero es el mismo universo y linda la idea que propuso Carlos, y todavía la estoy tratando de investigar en la doctrina, es dónde está esa información. Estoy encontrando pedacitos aquí y allá. Es muy interesante eso, dónde está esa información. Porque hay una analogía, así como el ser humano nace y muere, ¿verdad? Y cambia de jerarquía, de reinos, así el universo. Pero tenemos un universo que las mónadas, podríamos decir, son infinitas. En cada punto de la línea del universo hay jerarquías de mónadas, hay casi infinitas, por decirlo así, de jerarquías, ¿cierto? Cuando tú tienes una línea, nosotros tenemos una línea infinita que no tiene principio ni final, donde hay un infinito número de puntos, donde tomas un punto, no tiene ninguna diferencia con otro punto en esa línea. No tiene dimensiones, ¿verdad? La primera dimensión, la segunda dimensión es la línea, la primera dimensión es puntual, no hay nada ahí, no tiene profundidad, anchura, etc. Es un punto. Entonces, ¿cómo sabemos dónde están las jerarquías en esta línea? A eso quería verlas. Si nosotros decimos que hay una jerarquía de compasión, si hay una jerarquía de conciencia, ¿cómo se ve eso en esa línea? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo saben las mónadas que son puntos? Nos dice Blavatsky. Ah, eh, ¿Cómo se ve eso? Y eso es lo interesante del tema. Entonces, para mí, cada punto en esa línea del universo es una mónada, o una jerarquía de la mónada, por decirlo así, un universo completamente nuevo. Y a la vez, como dijo Rodolfo, la conciencia, por decirlo así, su estado de conciencia, ah, marca la diferencia entre la jerarquía que está frente de mí y la jerarquía que está detrás de mí. ¿Entienden? Cómo el animal, estoy hablando de animales, ¿verdad? Que los animales, el reino animal está detrás de mí y viene y van a ser seres humanos. Es por ese estado de conciencia, de materia, espíritu. Y me gustaría que tuviéramos una discusión, porque el tema de este capítulo es sobre la mónada. Y vamos a darle entonces el espacio a Daniel y la retomamos, porque el tema de hoy y de este capítulo, aunque ella lo llamó elementos y átomos, es la mónada. Piensen sobre las características de una línea, de una serie infinita, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues primero de todo, gracias por darme este espacio. Y bien, lo que estamos es un enfoque sobre lo que estamos viendo ahora contigo, Martín. Es
como un complemento, resumen, ¿no? de lo que es la visión teosófica y científica, una comparativa entre lo que es el átomo y los elementos químicos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, darte gracias, Martín, pues por darme este espacio para compartir este trabajo. Y quería hacer una reflexión previa muy, muy sencillita, y es que, a ver, hay distintas maneras de aprender cosas y comprenderlas, ¿no? Y una es tener la evidencia, ¿no? Que es la experiencia directa, ¿no? Entonces, claro, aquí en la experiencia directa yo preguntaría, bueno, ¿quién entre nosotros ha visto un átomo? ¿No? Un átomo quiero decir físico, ¿no? Entonces, seguramente la respuesta es que nadie. Yo he estudiado ingeniería química y directamente un átomo no lo he visto, pero he visto muchas fotos, he visto espectrofotometrías, he visto una serie de cosas que indirectamente dicen que hay átomo, pero sobre todo he leído libros, ¿no? Y en ese momento que estamos haciendo al final, pues estamos dando una autoridad, ¿no? Estamos dando una autoridad a una serie de señores a finales del siglo XIX, al señor Dalton o a Brown, que era botánico, o a Einstein mismo, a Rutherford, a Bohr, y les damos una autoridad y nos lo creemos, ¿no? Y así, bueno, podríamos tener la actitud de decir, hombre, pues yo no me creo nada que no sea a través de mi experiencia directa. Pero entonces limitamos mucho nuestro campo de acción, quizá, no sé, si os ponemos a pensar, quizá un 10%, ¿no? De lo que damos por hecho lo hemos experimentado directamente. Claro, nadie quizá entre nosotros ha visto cadenas ADN, ¿no? Pero nos lo creemos. Incluso algunos nunca habrán visto las abejas haciendo miel, pero nos lo creemos, ¿no? Claro. Entonces, la experiencia directa, pues tenemos que asumir cosas, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablamos de las verdades metafísicas, entonces hay más gente que tiene dificultades, ¿no? Para creérselo. Y aquí es un poco también el dar autoridad a Elena Blavatsky y a los maestros de la sabiduría, que ellos saben mucho más de estos temas que nosotros. Entonces nosotros tampoco se nos pide una fe devocional, ¿no? Una fe ciega, pero sí una fe, digamos, racional, ¿no? O sea, una fe racional, quiero decir, pues que mientras no tengamos el conocimiento espiritual o la intuición espiritual, vamos como mínimo a amueblar nuestras mentes para cuando surja la intuición, ¿no? Tener al menos una mente racionalmente bien amueblada. Y es un poco por donde van los tiros aquí, ¿eh? Claro que para adiestrar nuestra mente al conocimiento intelectual, al científico, bueno, hay una serie de facultades que tiene nuestro cerebro que podemos entrenar y con 5, 6, 7 años de carrera y muchos sudores, pues, y noches de desvelos, pues conseguiremos adiestrarlo. Claro, los poderes que se pueden tener para estas intuiciones espirituales y ver la unicidad del átomo, la parte divina del átomo, etcétera, pues requiere una serie de potencias, de facultades que están latentes en nuestro y que también requieren su entrenamiento, pero nuestra cultura occidental no ha trabajado este tipo de disciplina, ¿no? Para despertar estos poderes, ¿no? Y es un poco, pues, también uno de las cosas que nos ofrece la teosofía, ¿no? No es solamente la teosofía, hay otras escuelas que también lo hacen. Entonces, bueno, yo creo que esto es una reflexión interesante porque también ha habido un poco de cruce de WhatsApps y cosas y creo que era importante decir esta previa. Entonces, quería decir también que esto es un experimento por culpa de Carlos, Carlos Pérez, me refiero, sí, sí, tú, porque he utilizado Notebook. ¿Eh? Y lo tengo que decir con toda la honestidad y porque quería además hacer la prueba. Bueno, y vosotros mismos juzgaréis porque nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial pues también puede jugar un papel
¿no? en este tipo de trabajos que hacemos aquí, ¿no? Entonces he dicho, ¿por qué no? Vamos a ver cómo funciona esto y os diré algunas láminas exactamente qué es lo que ha salido de Notebook. Lo que he hecho en concreto es poner a las obras digitales que tengo de Elena Blavatsky, por supuesto, Autina Secreta y Sisimbelo, tal y cual. He creado una base de datos y entonces le he puesto la pregunta de átomo y de elementos. Y lo que ha salido lo veréis ahora, ¿no? No todo, pero sí una buena parte. Y tengo que decir que a mí me ha sido de mucha ayuda. Bueno, entonces, dicho esto, esta es la... Quería un preámbulo un poco largo, pero valía la pena, creo. Quería presentar esto porque de dónde venimos hasta que llegamos al concepto de átomos en teosofía, ¿no? La clase de hoy, o sea, la sesión de hoy es sobre todo sobre... Vamos a explorar lo que dice Elena Blavatsky en su obra acerca de los átomos y de los elementos. Y me he apoyado pues, con esta herramienta de la inteligencia artificial. Entonces, esto es el proemio. Está pues lo que es la realidad absoluta, de la cual es inmutable, no la podemos nombrar, pero ahí se acaba todo, y con la mente más abstracta nuestra podemos comprender, podemos entender, utilizando esta plantilla del triángulo, del conocimiento trinitario, que es el proveedor de la seidad, el proveedor de lo que es. Y lo que está en camino de existencia, ¿no? Y entonces estos aspectos del absoluto, con esta plantilla de trinitaria, pues tal como presenta el proemio en las primeras páginas, nos habla de una cualidad de movimiento abstracto absoluto y un espacio abstracto absoluto que tiene una definición muy particular dentro de la teosofía, ¿no? Y entonces, pero este triple aspecto de lo absoluto seidad, movimiento absoluto y espacio abstracto, está dormitando en el pralaya, ¿no? No dice dormir, dice dormitando, ¿no? O sea, la palabra dormitar es muy importante porque respecto a lo que decía antes Martín, no es una desaparición, ¿no? Al menos yo no lo entiendo así. No es una desaparición, sino que queda inactivo, ¿no? el universo. Y entonces está en esta situación que es un interino entre el mundo abstracto absoluto y el mundo manifestado, que está abajo. Y en este sándwich aquí en medio, ¿no? Es estos momentos de la no manifestación de la preexistencia, ¿no? Entonces, el movimiento abstracto ahí está como una ideación precósmica latente, ¿no? Y el espacio en este interino se premanifiesta con mula prakriti, es la palabra técnica, pero podríamos decir en nuestro lenguaje occidental sustancia precósmica, ¿no? Entonces aparece el fenómeno, ¿no? El estado fenoménico. Entonces aparece la manifestación. Y esa ideación precósmica pasa a ser la ideación cósmica, pasa a ser del logos no manifestado al logos manifestado, si hablamos en términos de logos, y esta sustancia precósmica que tiene latente la posibilidad de manifestarse, pues se manifiesta primero como akasha, que otra manera de decirlo sería sustancia cósmica, que no está diferenciada todavía, pero está ya preparada, ¿no? Para empezar a interactuar con sí misma y formar los 7 planos de la materia. Y esa activación la hace a través de una energía cósmica, de la energía cósmica, en todos los planos metafísicos y físicos, que recibe el nombre en la doctrina secreta de Fuad, que establece como un puente entre la ideación cósmica y Akasha, ¿no? Entonces, a partir de la ideación cósmica, pues aparece la fuerza, aparece la conciencia individual, a medida que se va manifestando, en cascada abajo, y lo mismo sucede con los planos, con los planos de existencia, y cada uno de ellos con su materia particular, ¿no? Esto en el proemio también, pues, bueno, el absoluto, el parabrahma de los vedantinos, la realidad una,
¿eh? Luego, cuando se manifiesta el logos, se manifiesta otra vez de forma trinitaria. Tenemos el primer logos, que es el logos impersonal, que se relacionaría con el movimiento abstracto absoluto, o sea, con la esencia de lo que es la ideación precósmica. Luego tendríamos el segundo logos, que correspondería el binomio espíritu-materia, pero todavía latente, no manifestado, porque estamos en un estado de preexistencia, es la ideación precósmica. Y finalmente el tercer logos, que es la ideación cósmica, o la inteligencia, que es el que trabajará toda la materia para ir a esta individualización, ¿no? Entonces, si nos quedamos en este punto de aquí, ideación cósmica y Kasha, esto entronca con... Uy, socorro. Aquí. Entronca, estamos aquí. Perdón, una cosa muy importante, que en paralelo también podríamos, que a partir del momento que hay manifestación hay un tiempo condicionado, ¿no? Esto ya en el primer verso de la estancia 1 ya se menciona. Pero esto en el estado precósmico, en el estado de Mula Prakriti, ideación cósmica, hay un tiempo infinito y eterno, ¿no? Que es un poco esa secuencia indiferenciada de unidades de tiempo, de lapsos de tiempo, que viene del infinito pasado y va hacia el infinito futuro eternamente, ¿no? Pero totalmente indiferenciada y sin manifestación condicionada todavía. Y luego, en el mundo de las esencias, en el mundo de la realidad absoluta, el contenedor del tiempo, que es su esencia, que es esta duración atemporal absoluta. Entonces, otra vez, para entender cómo presenta el tiempo, el fenómeno del tiempo, Elena Blavatsky, recurrimos a la plantilla trinitaria, ¿no? En un triángulo en el que podríamos ver duración atemporal absoluta, tiempo infinito eterno y tiempo condicionado. Estamos en ese momento, la ideación cósmica, Akasha, Foat haciendo el puente, digamos, electrificando, vitalizando, Akasha, que empieza el proceso de diferenciación. Por ejemplo, en la estancia 1, verso 5, habla, para hacer un símil, habla del espíritu o del padre, habla de la sustancia cósmica o de la madre, y surge el hijo, que es el universo, ¿no? Entonces, el universo, bueno, empieza a desarrollarse la cascada de fuerzas y de conciencia con este objetivo evolutivo de individualizar la conciencia y volver a hacer el circuito ascendente de espiritualizar la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera de visualizar en un diagrama, aunque Elena Blavatsky siempre advierte que los diagramas son siempre diagramas y hay que tomarlos como tales, no son cerrados y definitivos, ¿no? Por ejemplo, en el Collector of Writings, el 12, en la cuarta enseñanza esotérica, del volumen 12, pues Elena Blavatsky nos presenta este diagrama del macrocosmos, el más bajo Prakriti, la materia, el astral, Jiva, o sea, la individualización, Foat, aunque ella, por ejemplo, dice, bueno, pero Foat está en todos, y todos están en todos, o sea, que dice que esto no es una manera muy limitada, este diagrama, ¿no? Luego viene Mahat, ¿no? La ideación cósmica, y Alaya, y luego dice que el séptimo principio es que es todos ellos como envueltos en esta envoltura átmica, ¿no? Que sería el séptimo principio macrocosmos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero es que cada uno de estos, y esto es un poco cómo se despliegan los estados cósmicos de conciencia, o sea, la ideación cósmica, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero es que cada uno de estos estados, y nosotros estamos aquí abajo, tenemos que recordar en Prakriti, ¿no? Pues a su vez, pues volvemos a reproducir estos 7 principios a menor escala en Prakriti, ¿no? Entonces podemos hablar de un Prakriti objetivo, un Prakriti astral, un Prakriti Jiva, y aquí es donde estamos nosotros, ¿no? Y esto sería el microcosmos de los estados de conciencia humano, ¿no? Entonces, esta forma de estados de conciencia es, gracias a Foat, pues hace el puente y ese misterio que la ciencia todavía no acaba de explicarse. A ver, ¿qué es? Tenemos un pensamiento de mover la mano, ¿no? Y entonces unas neuronas se ponen en funcionamiento y la mano se mueve. Dice, pero bueno, ¿cuál es este puente
entre el pensamiento nuestro de voy a mover la mano y las neuronas que empiezan a enviar la señal eléctrica desde el cerebro a los músculos motores que mueven y alzan la mano, ¿no? Bueno, este es FOAT, ¿no? En la teosofía se presenta esta interfase como el FOAT, ¿no? Entonces, este tipo de energía foática, digamos, en cada uno de los 7 planos de materia, ya sabéis, cada uno de los 7 planos tienen a su vez 7 subplanos, empieza a actuar. Y entonces, como veremos, pues estos átomos empiezan a interactuar entre ellos y empiezan a hacer las formas y a rellenar cada uno de los 7 subplanos de una forma muy particular, ¿no? Entonces, he resaltado en rojo el primer de cada uno de los 7 subplanos. Por ejemplo, este de aquí es el del plano Prakriti, sería el primero, pero también hay el primero astral, el primero subplano Jiva, etcétera, etcétera, ¿no? En cada plano del cosmos, el primer subplano recibe el nombre de atómico, al contener los átomos indiferenciados de la materia propia de dicho plano. Si estamos en el físico, por ejemplo, ¿no? En los siguientes subplanos, el segundo, tercero, si empezamos a contar de arriba abajo, en los siguientes subplanos los átomos primordiales se combinan en moléculas adoptando formas, tanto más densas como más inferiores el subplano. Y esto sería pues el sólido, este sería el gas, ¿no? Y esto sería quizá el líquido, ¿no? Y si nos atenemos a la clasificación de Annie Besant en la sabiduría antigua, el cuarto, quinto y sexto serían los éteres, sería el éter sólido, o eléctrico, o campo eléctrico, el éter líquido o campo, campo magnético, y el éter gas, que sería el cuántico, y el séptimo sería la vitalidad, el pránico, ¿no? Lo que da vitalidad a la materia, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de estos átomos, ¿eh? Esto es de lo que vamos a hablar. Bueno, entonces, las propiedades comunes de los átomos, no lo puedo leer todo el título porque tengo la barra delante, pero lo podéis leer vosotros. Y ahora vais a ver lo que saca el notebook, la inteligencia artificial, y bueno, ya cuando comentemos ya me diréis si veis cosas que parecen incompletas, ¿no? Vale. La forma en que lo presento, uno por uno los puntos, hay 7 puntos me parece, este es el primero. Lo que he puesto en resaltado en amarillo es lo que da este notebook, la herramienta esta de inteligencia artificial de Google, ¿no? Entonces, he puesto un comentario en itálica mío para resumir un poco, un apunte. Y esto es una herramienta muy potente que da una función muy potente que pone las referencias, de dónde vienen, ¿no? Entonces, vamos a verlo en el primero, quizá el resto no lo veremos con tanto detalle, pero sí veréis un poco cómo funciona esto. Digamos, el tema de este primer punto es lo que resalto en negrita, ¿no? El átomo es un reflejo de la mónada. Ilustra la interconexión entre los reinos espiritual y material. Expresión de la conciencia divina inherente a todos los planos de conciencia de la creación. Expresión de la conciencia divina inherente a todos los planos de la creación. Los planos de conciencia de la creación, perdón. Entonces, cada partícula contiene una chispa divina, una porción de la conciencia universal. Y esta chispa es lo que conecta a todos los seres y a todas las cosas, creando una red interconectada de energía y conciencia. Esta chispa divina, se refiere a la mónada, es la que evoluciona a través de múltiples encarnaciones, reino mineral, luego vegetal, animal y humano, ¿no? Bueno, entonces ponía aquí un comentario, esta perspectiva fomenta para el hombre un plan de crecimiento espiritual continuos para... Yo siempre intento buscar la utilidad de esto, ¿eh? Es un poco lo que pongo aquí, ¿no? Que nos dice a nosotros, ¿no? Aunque luego tengo al final un apartado donde reflexiono sobre esto, la utilidad de este conocimiento, ¿no? Para nosotros, nuestra ética, nuestra vida corriente, cotidiana. Entiendo, ahora es muy importante, claro, cada uno podemos entender un poco distinto lo que es conciencia. Yo personalmente, luego lo podemos comentar, ¿no? Entiendo la conciencia como la capacidad que tiene una entidad de respuesta al entorno. La capacidad que tiene una entidad de respuesta al entorno. Bueno,
puede estar más o menos de acuerdo, lo podemos debatir luego, ¿no? Entonces, ¿en qué citas de las obras de Elena Blavatsky se apoya este primer mensaje? Si el átomo es un reflejo. Bueno, pues son dos, la 1 y la 10. Clicas en la 1 y esto nos vamos a un comentario de Elena Blavatsky a la estancia 1, verso 7, apartado A. Y allí dice, este deseo de una vida sensible se manifiesta por sí mismo en cada una de las cosas, desde un átomo a un sol. Y es una reflexión del pensamiento divino impulsado a la existencia objetiva en forma de una ley para que el universo pueda existir. O sea, fijaros que está diciendo que el pensamiento divino se expresa, se nos manifiesta en forma de una ley para que el universo pueda existir. Este era el comentario 2. Para ver el comentario 1 tengo que sacarlo de... porque es que si no, no lo puedo leer. Disculpadme, este es. Sí. El término mónada puede aplicarse lo mismo al vasto sistema solar que al átomo más diminuto. Y esto está puesto en la página 21 del Proemio, ¿no? Por ejemplo. El átomo primordial, Anu, no puede ser multiplicado ni en su estado pregenético ni el primogenético. Por lo tanto, es llamado la suma total en sentido figurado. Por supuesto, pues aquella suma total carece de límites. Y esto es un comentario de Elena Blavatsky a la estancia 1, la estancia 6, verso 4. Entonces, el texto de aquí está basado en estas dos fuentes. Entonces podemos ir así uno por uno. Yo no me voy a entretener en las fuentes porque lo que veis en amarillo es un resumen de las fuentes. Si a alguno le llama la atención, por favor decidlo, entonces podemos ir a la fuente, ¿no? Pero es para enseñaros la potencia que tiene esta herramienta para no solamente extraer de todo pues que le he puesto muchas obras de Elena Blavatsky que tengo digitalizadas, ¿no? Extraer unos puntos resumen, sino que además te da las fuentes en que se basa, ¿no? Con lo cual puedes construir una presentación muy potente, bien argumentada y basada en citas directas de Elena Blavatsky, ¿no? O sea, para que veáis la potencia, ¿no? Y esto se lo hace en un periquete. Luego, claro, tienes que pensar, reflexionar, retocarlo y tal, ¿no? Bien, la gracia del artista, ¿no? Entonces, el segundo punto. Un macro y microcosmos vibrantes de energía y conciencia. Y esto nos acerca a la idea del protilo, que es la fase esta mediata en la progresiva diferenciación de la sustancia cósmica presentada por el Dr. Crookes y citado en varias partes de la doctrina secreta y en algunas de estas fuentes que he puesto aquí las citas concretas. La conciencia no está limitada al cerebro humano, se extiende a toda la creación, desde los átomos hasta las galaxias. Cada átomo posee un nivel de conciencia, aunque sea elemental. Y esta conciencia es lo que permite la interacción entre las partículas y la formación de estructuras más complejas, como las moléculas, células, organismos, el cuerpo de los seres vivos, etc., ¿no? Entonces yo ponía, por ejemplo, aquí como un ejemplo, ¿no?, que el nivel de conciencia mineral, ¿no?, se expresa con las leyes químicas y físicas que rigen los minerales, ¿no? Y que son las que gobiernan cómo interactúan los átomos que forman las retículas cristalinas de los minerales y que forman las formas geométricas espaciales, ¿no? Pues bueno, pues esas leyes químicas y físicas son la manera que se expresa la conciencia, la ideación cósmica en el universo para formar la materia física sólida. Se entiende el átomo como una entidad independiente, con su propio cerebro, memoria y capacidad de discernimiento. Fijaros, una entidad independiente, el átomo. Entonces, yo pongo aquí las leyes electromagnéticas, de afinidad electrónica y cuánticas que rigen el átomo y que rigen la interacción entre átomos físicos y con el entorno, son la expresión de su nivel de conciencia atómica.
Son la expresión de su nivel de conciencia atómica en el plano físico, que quizá tendría que haber añadido, por supuesto, porque hay la parte, digamos, monádica, que va más allá de nuestras percepciones físicas, claro. Otro punto importante en las propiedades comunes de los átomos: no hay nada inorgánico en la naturaleza, puesto que la vida absoluta impregna cada átomo. Bueno, basado en lo anterior, no hay más comentario. Bien. El quinto sería: el átomo es el alma de la molécula, que constituye los 6 principios, mientras que la molécula actúa de cuerpo, del cuerpo de los 6 principios que los aporta el átomo. El átomo se ve como el Atman del cosmos objetivo, es el que da digamos, la individualización, al nivel en que podemos hablar dependiendo del cuerpo que forme, ¿no? Al igual que el cosmos y que el ser humano, el átomo contiene 7 principios. Y entonces aquí he puesto un poco un resumen más extenso, de alguna forma, de estas 3 citas que hay aquí, que es que el átomo metafísico presenta forma esferoidal. Y veremos que efectivamente aquello que se llaman orbitales atómicos, que engloba la realidad del núcleo y electrones de un átomo, tiene estas formas esferoidales. El átomo metafísico presenta forma esferoidal, al igual que el físico. Lo veremos aquí. Ya lo he puesto. Lo veremos a propósito de los orbitales atómicos más adelante, en la siguiente sesión. El átomo realizará progresivamente su potencial de autoconciencia cuando forme parte de un vehículo, de un ser evolutivo que esté en el proceso de individualización. Siendo el ser humano un microcosmos, el átomo debe ser considerado también como un microcosmos. Otra propiedad es que el átomo primordial se origina en la unidad, en la esencia absoluta, la vida universal, al igual que todas las demás cosas del universo, y se despliega en movimiento rotacional según 7 elementos y se ordena según esferoides en cada plano de existencia en elementos. Y ahora fijaros que el segundo elemento lo pone en minúscula y el primero en mayúscula. Entonces esto se refiere a los 7 elementos primordiales. Entonces, este aspecto de unidad ofrece una vía para experimentar la unidad con el cosmos y reconocer nuestra propia divinidad. Bueno, las citas aquí son bastante importantes para sustentar este punto, y no vamos a ir a ellas porque fijaros que son como largas y un poco tedioso todo ir y venir, ¿no? Pero he hecho un pequeño resumen, lo he puesto en letra itálica porque os he dicho que entonces quiere decir que soy yo que he hecho esta aportación, ¿no? Entonces, las ruedas de las estancias del verso 5, versículo 3, que es en lo que se basa esta fuente, son centros de fuerza en torno a la cual se esparce la materia cósmica, ¿no? Y esto presenta una gran similitud, he puesto aquí, con el fenómeno de las supernovas al final de la vida de una estrella, ¿no? Cuando colapsan, hacen esta expansión, son como Big Bangs en miniatura, ¿no? Y se han observado en los telescopios, etc. Entonces, al segundo punto la cita es: los 7 centros LAIU deben ser considerados como los puntos neutros de los químicos. Y los puntos neutros de los químicos son puntos de equilibrio, en el cual tanto hay de materia que va en un lado de la reacción como en el otro. Y como si queremos el efecto neutro, el efecto total es neutro, que tanto si A más B da C, pues tanto hay C que se descompone otra vez en AB como AB que reacciona para formar C. Y el efecto de macroestado es neutro, ¿no? Entonces, ella dice que hace una similitud entre los centros de energía LAIU y los puntos neutros de los químicos. Entonces, de dichos centros surge la diferenciación de los elementos. Y esto presenta una similitud bastante interesante con el Big Bang, pero lo veremos en su día también.
Entonces, los 7 elementos, estos que hay aquí con mayúscula, primitivos de la Tierra, de los cuales 4 conocemos, agua, fuego, aire, tierra, ¿no? Y el quinto, el éter, está parcialmente conocido, ¿no? Entonces, la física moderna también conoce 4 fuerzas cósmicas. Estoy hablando de las fuerzas débiles, las fuerzas fuertes, las electromagnéticas y la gravedad, que combinadas generan la diferenciación de la materia que era indiferenciada al principio, muy al principio del Big Bang, ¿no? Y entonces esto también hay una similitud con el átomo primordial, ¿no? Que en el caso físico es el protón, y habla también de Anu, el átomo primordial, en la metafísica, ¿no? Entonces, la quinta fuerza cósmica está por descubrir. Bien, últimamente han aparecido algunos artículos, pero nada definitivo ni contundente todavía, a propósito de una quinta fuerza cósmica por parte de la ciencia. Bueno, el espíritu, el noumeno, de lo que se convierte en su forma más grosera en oxígeno e hidrógeno en la Tierra. Pero luego habla del nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno no es de origen divino, sino únicamente un cemento terrestre para unir otros gases y fluidos. Y esto lo trataremos en una tercera sesión y veréis que aparece en la última parte de la cosmogénesis. Es un artículo muy interesante que se añadió allí y que presenta unas similitudes entre oxígeno e hidrógeno como elementos que tienen una actividad metafísica y física en la cosmogénesis, y en cambio el nitrógeno no es el caso, pero lo veremos en su día. Y además hay muchas similitudes con cómo funcionan los aminoácidos para el nitrógeno, el papel del nitrógeno para formar las proteínas, ¿no? Lo veremos en su día. Y el séptimo punto es FOAT, el puente entre la radiación divina y la sustancia cósmica. Electrifica cada átomo para darle vida, ¿no? Entonces, este punto 9 dice que la causa de la conciencia es todavía... bueno, no, esto lo he puesto yo. La causa de la conciencia es todavía un misterio para la ciencia moderna, ¿no? Los científicos investigan mecanismos neuronales relacionados con la conciencia utilizando representaciones ópticas por resonancia magnética del cerebro, electrofisiología, modelos computacionales, etcétera, pero el salto del pensamiento al, al, a la actividad motriz del músculo, pues es todavía un misterio. Y, sin embargo, la doctrina secreta apunta a FOAT como este puente entre la edición divina y la sustancia cósmica, y que electrifica cada átomo para darle vida. Bien, esto en cuanto a las propiedades comunes de los átomos, y podríamos entonces hacer lo mismo con los elementos. Iremos un poquito más rápido para los elementos. La teosofía pues presenta una visión de los elementos que va más allá de la comprensión materialista de la ciencia moderna. Estoy hablando de sodio, potasio, litio, cesio, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Y porque la teosofía los considera no solo como sustancias físicas, sino también como manifestaciones de fuerzas espirituales e inteligentes. Otra vez, hay fuentes, aunque no voy a saltarlas, solo vamos a ir al resumen escueto. Esto, como lo compartiré, luego lo podéis contrastar con las fuentes y formaros vuestra opinión. La primera es unidad y origen, ¿no? Según la teosofía, existe un único elemento primordial en la naturaleza, que tiene en su raíz la deidad. Entonces, los 7 elementos, 5 de los cuales ya se han manifestado, se está refiriendo al tierra, aire, fuego, a los elementos clásicos. Estos son el ropaje o velo de esta deidad, de la que proviene el hombre. Entonces, este elemento único es la base de toda la materia y el espíritu. En este sentido es el noumen. Entonces, los átomos, en última instancia, se originan en la esencia absoluta, de la que proviene y a la que todo vuelve. Es un poco un resumen de lo que está diciendo este primer punto, ¿no? Entonces, también hay 7 principios, ¿no? La teosofía considera que todo, tanto el cosmos como el ser humano, está estructurado por 7 principios, que es ese huevo, que os he enseñado, ese diagrama, que es del Collected Writings, volumen 12, de las enseñanzas esotéricas, ¿no?
Está estructurado por 7 principios o aspectos. Los elementos no son una excepción y se manifiestan también a través de estos 7 principios. ¿Eh? Entonces, elementos como manifestaciones de inteligencia. ¿Eh? Los elementos no son meras sustancias pasivas, sino que son animados por espíritus o inteligencias. Aquí está hablando de las jerarquías, ¿no? ¿Ya? Entonces, los antiguos no adoraban la materia de los elementos, sino las almas o espíritus animadores invisibles que residen en ellos. Estos espíritus son categorizados en jerarquías. ¿Eh? Y bueno, este es otro grupo de fuentes, solo vamos a ir un momento. Fijaros que aquí son bastante extensas y aquí podéis ir incluso en concreto a qué sección está tratando este tema, y yo he puesto una cita en la que se basa estos resúmenes, y incluso he señalado la parte más que da más información respecto a lo que se trata aquí, ¿no? Pero como es bastante extenso, os lo dejo para que lo estudiéis, para que investiguéis, y si os interesa profundizar más en el tema, bueno, o quizá os quedáis ya con este resumen y es suficiente, no sé, eso depende del interés de cada uno, ¿no? De profundizar. Entonces, los 4 elementos clásicos, la teosofía considera que los 4 elementos clásicos, fuego, aire, agua y tierra, son expresiones simbólicas de principios más profundos. No son los elementos compuestos que conocemos en la Tierra, sino sus númenos homogéneos y los espíritus que habitan en él, y los espíritus que habitan en él. Está hablando de las jerarquías. El fuego, dice, por ejemplo, se ve como un elemento trinitario. Otra vez volvemos a la plantilla trinitaria, ¿no? Que incluye la llama visible, la llama invisible y el espíritu. Creo que esto en la última charla lo contemplamos. Entonces, el éter como quinto elemento. El éter, a menudo traducido erróneamente por Akasha, es considerado como el quinto elemento y la síntesis de los otros 4. No es la misma sustancia que el éter de la física moderna, aunque en los tiempos de Elena Blavatsky se creía que había un éter en el espacio que era el que transportaba la luz, pero luego se vio que eso no era verdad. Y luego en la década de los 80 se descubrieron los bosones de Higgs, con lo cual el vacío absoluto tampoco existía, y los Higgs eran estos bosones los que daban masa a las otras subpartículas, ¿no? Excepto el fotón, claro. Vale. En el éter físico moderno, que es la misma que el éter en la física moderna, la subdivisión de Akasha. Este éter, en su forma más pura, no es completamente manifiesto para nosotros. Bien, aquí tenéis las citas, 2 citas, y podéis investigar más el resumen este. Entonces, la relación con la conciencia. Cada elemento y cada sentido tiene cualidades septenarias, y la comprensión de sus cualidades en sus planes duales de manifestación, o sea, el visible y el invisible, solo es posible a través de la emancipación del ego superior. Aquí está tocando ya un tema más ético, y bueno, si queréis profundizar, estas 2 citas se extiende bastante bien sobre este particular, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? Implicaciones de la visión teosófica del átomo y de los elementos. Primero, un resumen a vista de vuelo, ¿no? A ver, de todo lo que hemos visto, los takeaways que dicen en inglés, ¿no? Lo que nos llevaríamos como conclusiones, ¿no? Todo está conectado. Todos los seres y todas las cosas están interconectadas a través de la conciencia universal. 2. La conciencia es fundamental. La conciencia es un aspecto fundamental de la realidad. No es un fenómeno proyectado sobre la materia. No es una de las cosas que ocurren en el universo, ¿no? Sino que es un aspecto fundamental de la realidad tal como la sentimos, ¿no? Y tiene un sentido evolutivo, ¿no? El tercero, la evolución es un proceso universal. O sea, la evolución no se limita a los organismos vivos, sino que se extiende a toda la creación, empezando por el átomo, como hemos visto, ¿no? La materia y el espíritu son inseparables. Entonces, la materia y el espíritu no son entidades separadas, sino 2 aspectos de una misma realidad. Son 2 aspectos de una misma realidad y actúan a través, por ejemplo, del átomo, vitalizándolo y dándole un grado más bajo que el humano, claro, pero un grado de conciencia también, ¿no? Y entonces, para acabar, y esto es muy importante, yo cada vez hago más énfasis en esto, decir, bueno, muy bien, todo esto es, a un nivel superficial, es conocimiento intelectual. A un nivel un poco más profundo, con reflexión y contemplación,
es un nivel de comprensión profunda. Pero esto, en paralelo, tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo de decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿y esto para qué nos sirve en el día a día? Ya está, ya entiendo más o menos lo que el concepto de Elena Blavatsky, ¿de qué me sirve a mí esto en el día a día? Bueno, pues esto es lo que he querido hacer aquí. Implicaciones éticas de la visión teosófica del átomo y del elemento. La visión teosófica del átomo, al postular esta es la última ya, al postular una interconexión universal y una chispa divina inherente a cada partícula, tiene profundas implicaciones para la ética y para la espiritualidad, o sea, para la forma en que nos comportamos en el día a día. Y yo la que he visto es la primera, que es esta, que hay una interconexión profunda entre, con todo, y esto nos crea una responsabilidad. Si todos estamos conectados a nivel atómico, nuestras acciones afectan no solamente a lo que hacemos nosotros, sino a lo demás, a todo el universo. Y lo vemos en la pareja. Si un día estamos de mal humor, pues esto afecta a la pareja. Y la pareja puede incluso decirte, Daniel, por favor, que hoy no hay quien te aguante, vete a dar un paseo. O por favor, no hagas las cosas tan tenso que me pones a mí también nerviosa, ¿no? Todos hemos tenido conversaciones con nuestra pareja. Esto sucede incluso a nivel universal, ¿no? Entonces, esta perspectiva fomenta una ética de responsabilidad, de corresponsabilidad y la compasión y la empatía entre todos los seres y cosas. Ya fijaros, de la comprensión de lo que es en profundidad el átomo, lo que podemos sacar, e incluso podemos sacar una meditación, ¿no? De sentir todos los átomos, cerrar los ojos y sentir todos los átomos que hay en nuestro cuerpo. Y que los tenemos que tratar bien, con buenas emociones, con buenas sensaciones, con buenos pensamientos, porque eso repercute en ellos, ¿no? Y que están conectados con todos los átomos de todo el universo, sean objetos, sean seres, sean animales, etcétera, ¿no? Y que estamos participando todos de un mismo substrato y que en esto es como una gran hermandad con todo el universo, ¿no? Se puede expandir una meditación a partir de la contemplación de estos conocimientos, ¿no? Otro, el respeto por toda forma de vida. Al reconocer la chispa divina en cada átomo, la teosofía promueve un profundo respeto por toda forma de vida, porque ese sapo tan feo que está allí, pues también está ahí la chispa divina, incluso en el mosquito que nos está dando la lata, ¿no? Entonces, desde los seres humanos hasta las formas de vidas más simples. Claro que en algún momento, pues algún microbicho lo tendremos que achafar porque si no nos fríe, ¿no? Pero incluso al achafarlo lo tenemos que hacer con una conciencia, ¿no? Con una conciencia de respeto, a pesar de que tenemos que terminar quizá la vida de ese microorganismo que nos está haciendo la vida imposible o lo que sea. Una ecología profunda, ¿no? Porque la visión teosófica subyace a la ecología profunda, que considera a la naturaleza como un sistema interconectado y valioso en sí mismo, ¿no? No solo como un recurso para el ser humano. No solamente un recurso, no es solamente una ética utilitaria que tenemos que tener para la ecología, sino una ética planetaria de respeto profundo, porque además no tenemos un planeta B, solamente tenemos el planeta A, o sea, tenemos que tratarlo bien. Y finalmente, una actitud de no violencia. La creencia en la interconexión universal de todos los átomos y que todos tienen la chispa divina conduce a una ética de la no violencia, ya que dañar a otro es, en última instancia, dañarnos a nosotros mismos, porque todos estamos intercontinentados. Otra manera de llamar esto sería la ley del karma, si queréis. Esto es una manera peculiar de llamar la ley del karma, ¿no? Bueno, y con esto he querido acabar haciendo esta reflexión porque no quiero que esto quede solamente en conocimiento intelectual, aunque podamos profundizarlo a un nivel, a un nivel muy contemplativo, sino que tiene que decirnos algo en el día a día. Y muchas gracias por vuestra atención y abrimos el micro si queréis comentar algo. Gracias, Daniel. Si me permiten, tomo la palabra.
una explicación fabulosa. Necesito bastante tiempo para revisar cada diapositiva. Cuando sientas que tengas el trabajo ya bastante, no sé si tiene alguna imperfección, una corrección. Dijiste que lo vas a poner en el chat, ¿verdad? ¿Lo vas a Sí, sí, voy a compartir? poner, sí, Así, por ok. supuesto. Cuando sientas, si quieres, le puedes poner la fecha, ¿verdad? Por si acaso hay correcciones en el Ah, futuro. Es un vale. lindo trabajo. Somos científicos, ¿verdad? Le ponemos nombre y fecha o versión. El, muy, muy lindo trabajo. Muchas ideas fabulosas. Tenemos manos. Amaida, bienvenida y por favor. Buenas tardes a todos. Quería darle las gracias al hermano Daniel. Maravillosa su ilustración, pero como dice el hermano Martín, hay mucha información que hay que repasar. Yo personalmente quisiera, no sé si puede a lo mejor poner esa información, un attachment o algo, porque me gustaría hacerle copies para yo leerlo despacito. Está a disposición de todo el público, Maida, o sea que yo esto hago el trabajo este para todos, por supuesto, y voy a ponerla ya toda entera con las láminas que vendrán después, así que si vais a las últimas veréis quién es el asesino, quién mató a quién y todo. Daniel, fabuloso, muy bueno. Felicitaciones, muy buen trabajo, muy sugestivo, muchísimo. Es culpa tuya, ¿eh? El notebook, ¿eh? Es culpa tuya. No, eso, a ver, eso es una herramienta. Y los que piensan que uno está cometiendo una equivocación con lo de la inteligencia artificial y todo, oye, según cómo la uses, pues la puedes usar para buscar tonterías o la puedes usar como has hecho tú para extraer un resumen y generar unos resúmenes hermosos, muy buenos, si haces las preguntas correctas, como en la vida, ¿no? El, y los que piensen que eso está mal, digo, pensad que esto estamos usando ahora tecnología, que es el Zoom. Tú has usado el PowerPoint para hacer una presentación, cuando antes se dibujaba todo a mano en una lámina, ¿no? O sea que está bien, creo que está muy bien eso. A ver, yo tenía algunas preguntas, algunas cosas, no sé si son muchas, pero bueno, primero, mencionaste en el punto 6 de una de las consultas, hablabas lo del punto de que cuando hablabas que comparaba que esto, lo de los puntos Lagrange, que era igual al punto de equilibrio químico, y mencionaste ese punto en el cual en un compuesto hay tanto equilibrio porque hay sustancias, dime si lo entendí bien o no, ¿no? Sustancias que se descomponen como sustancias que se componen y se recombinan y vuelven a formar. Sí, Esto es correcto. similar a las partículas virtuales en el vacío cuántico. Sabes que no existe en realidad vacío como tal, sino que para la cuántica hay una energía en el vacío, y esa energía hace que se expresen espontáneamente, que salgan partículas como pares electrón-positrón, que después se recombinan, un electrón con otro positrón de otra pareja, y están permanentemente fluctuando. Entonces, interesante, porque esto del vacío cuántico estaba pero muy lejos de la época de Blavatsky. Sí, muy lejos, sí, sí. No sé si lo ves así, vale. Sí, sí, por supuesto. Luego, en la conciencia del átomo, eh, una cosa que siempre me he preguntado también, bueno, siempre no, desde que estamos con estas conversaciones, pero fíjate, está el principio de exclusión de Pauli, ¿no? En la física cuántica, que dice que dos partículas en un átomo, por ejemplo, no pueden tener los mismos números cuánticos. El mismo conjunto de números cuánticos no pueden tener el mismo valor. Tiene que cambiar. Y eso es lo que hace que los electrones en un átomo no estén así desordenados, sino que tengan un orbital, un número cuántico para el orbital, otro número cuántico para el spin, y que si tienes dos
electrones, por ejemplo en el helio, que tienes el núcleo y dos electrones, esos dos electrones que están en el mismo orbital, pero uno tiene que tener spin para un lado, un medio, y otro spin para el otro lado, menos un medio. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabe un electrón que se va a acoplar a un átomo qué números cuánticos tiene que adoptar? ¿Cómo lo sabe? Qué pregunta, ¿no? Bueno, O sea, son leyes, claro, sí, son leyes son leyes, naturales, ¿no? De pero exclusión. no hay una magia en eso. Y yo creo, si Se puedo orienta, claro. participar, yo creo que Blavatsky también habla de ello en algún sitio que voy a buscar en la doctrina, donde dice cómo sabe este átomo o esto qué hacer. Se pregunta de esa Ajá. manera. Y si lo vemos, si lo vemos en el metro de una ciudad, en el subway, no sé cómo le dicen ustedes, y salen 2.000 personas de un carro del subway, ¿a dónde sabe cada persona a dónde va? Hay una inteligencia, ¿verdad? Pablo, digo Carlos, ahí es donde vamos, Daniel, ahí es donde vamos. Si lo vemos desde un nivel que cada persona es un puntito saliendo de un tren, y cuando estuve en la Ciudad de México son millones de puntitos que salen de un tren, ¿verdad? Pero todos saben a dónde van, la gran mayoría, ¿verdad? Pero entonces detrás hay una inteligencia. Daniel, discúlpame que te interrumpí. No tengo nada que añadir. No, que no tengo respuesta a la pregunta de Carlos. Bueno, si quieren, hay muchas preguntas y vamos a continuar con esto. Una pregunta. Primero, agradecerle, porque realmente esto particularmente me aclaró muchas cosas y me amigó un poco con esto de la ciencia y filosofía, que estaba media divorciada, porque me parecía que yo no podía alcanzar esos conocimientos. A pesar de haberlo estudiado en la universidad, es como que esto se me silvanaba. Pero la pregunta concreta, ¿el átomo primordial no puede ser multiplicado ni en su estado pregenético? ¿Eso sería equivalente a la individualización o Carlos dice que no, o al rayo perteneciente, porque nosotros estamos constituidos de una serie de átomos? Entonces, eso es lo que nos da nuestro estado de conciencia. Eso es lo que pregunto. Bueno, el átomo, yo te puedo leer la cita de entrada, que es la estancia sexta, verso cuarto, Emil C. El átomo primordial, Anu, no puede ser multiplicado ni en su estado pregenético ni en el primogenético. Por lo tanto, es llamado la suma total en sentido figurado, por supuesto, pues aquella suma total carece de límites, ¿no? Vamos a ver, yo como lo entiendo esto, voy a coger el símil de Martín, ¿no? Si en el estado... Si la unidad la entendemos, la podemos entender como un punto, pero es una manera figurativa, ¿no? Porque la unidad, si estamos refiriendo a la realidad absoluta, no podemos ni imaginárnosla, ¿no? Entonces, en este estado de existencia, digamos que latentemente esta unidad puede multiplicarse por sí misma según esta línea de puntos infinitos, como en cada una y la jerarquía infinita de las mónadas en cada uno de los puntos, pero está en un estado preexistente, ¿no? Y entonces solamente se manifiesta a partir del momento en que hay manifestación, que se despierta el universo, ¿no? Y entonces sí que empieza la multiplicidad. Es como yo lo entiendo, pero todo viene, digamos, de este átomo primordial, Anu, ¿no? Que es al final de toda la evolución, pues a lo que se recoge todo, ¿no? Gracias. ¿Puedo Gracias, porque introducir? a medida que le iba haciendo la pregunta, me iba dando cuenta de que, claro, tenía el concepto equivocado. El Anu es la idea misma, no sé cómo explicarlo, pero es el principio. Claro, Entonces,
puedo decir alguna cosita pequeña? Sí, Mira, Carlos. justamente en el capítulo 11 que estamos, lo que estamos estudiando Sí. hoy, estos días, cuando habla de esto, hay un párrafo, está cerca del principio, dice, en cuanto a los llamados átomos elementales, los Ujú. ocultistas los mencionan por ese nombre con un significado análogo al que le dan los hindúes a Brahma, cuando le Ujú. llaman Anu, el átomo. Y entonces ahí átomo se refiere, entiendo yo, al verdadero significado del nombre, el indivisible, Ujú. no a la pequeñita unidad que constituye todo, sino más bien al indivisible, al todo. Nada más. Perdón. Como esencia, ¿no? Como esencia. Hola Daniel Hola. y todos. Yo vuelvo un poquito atrás al comentario que ha hecho Carlos de cómo sabe el átomo que tiene que ir por aquí o por allá, o que, etcétera. Y entonces, claro, yo me hago la pregunta de si no hay una diferencia un poco entre inteligencia y conciencia, porque yo entiendo como la capacidad de responder al medio como la evolución de los propios seres. A mayor complejidad sería como mayor capacidad de respuesta al medio y de combinación de estas respuestas. Pero otra cosa es el darse cuenta. ¿Cómo sé yo? ¿Y él puede elegir el átomo si va aquí o allá? O incluso si tú tocas un tambor, ¿pueden elegir las partículas de hierro en qué forma se van a recomponer ellas haciendo estos dibujos mágicos? Entonces, no sé, ¿sabes hasta qué punto el tema conciencia yo lo veo como algo que, algo que está subyacente, pero que para manifestarse necesita de una evolución y de unos medios y de una serie de cuestiones que tal vez no se dan en las escalas más bajas de los elementos evolutivos, ¿no? No sé. Mm. Era una Ya. disquisición mía que me gustaría saber tú también qué piensas, pero luego yo también pensaba que a lo mejor hablarías de los átomos vitales, de la transmigración. A lo mejor será para Bueno, otra él no sección, ha ¿no? terminado todavía Vale, vale, gracias, y tiene muchas diapositivas. ¿Les gracias. parece que lo dejemos hasta aquí hoy, Sí. esta sección, Daniel? Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y a todos nosotros. Este es un tema fascinante y central en nuestro trabajo. Gracias. Am, Públicalo lo antes posible, por favor. Muy lindo, muy lindo. Yo tengo una pregunta que no la hice. Y, ¿preguntaste en ChatGPT o en Notebook si el universo es una mónada? Porque Blavatsky en la estancia 3 que tú la citaste en el esbozo, algo así, ¿verdad? En el proemio, dice que cuando ella dice mónada es un sistema solar o hasta un átomo, ¿verdad? Está tratando de dar un rango en relación al tamaño, ¿verdad? Y por supuesto ahora tenemos galaxias, grupos de galaxias, etcétera, etcétera, y debajo del átomo hay mucha vida, porque esto es ilimitado hacia abajo y hacia arriba. Pero yo no he encontrado donde diga que el universo en su totalidad es una monada. ¿Alguien la ha encontrado? Sería interesante. Eso se me acaba de ocurrir mientras estaban haciendo las preguntas. ¿Qué creen? ¿Alguien tiene alguna cita donde hablabas que si no la podemos buscar? Voy a hacer lo que tú hiciste, Daniel, de poner todos los libros en, en un notebook porque los tengo separados por niveles, en el sentido de que a un cierto nivel no voy a poner las instrucciones esotéricas, en otro nivel, o sea, entiende, los tengo, ahora los voy a poner todos y hacer mis preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir, a continuar con nuestro estudio de la doctrina. Estamos estudiando y por supuesto hay que mantener esto
bien grande. Estamos estudiando la idea de los elementos y los átomos, la sección 11ª. Y quería mostrar hablar un poco, porque ella cambió, ¿verdad? Como había dicho, ella usa este tema que ya casi ha agotado la idea de los átomos, del sistema solar, del Sol, las estrellas, los planetas, y se va a dedicar ahora a la mónada. ¿Se acuerdan de eso? Ella toma este tema, este capítulo, para continuar su estudio de la mónada. Y aquí lo comienza. Puede ser útil mostrar lo que era la mónada y cuál su origen en las enseñanzas de los antiguos iniciados. Puede ser útil, tiene que ser muy útil. Recuerden lo que dijo Daniel. La razón fundamental por la cual estudiamos las mónadas es si podemos contemplarlas, Dharana, Dhyana, Samadhi, si podemos contemplarlas y llegar a un estado de visión de la mónada y a la vez Dharana, Dhyana, Prajna, y si en ese estado contemplativo podemos absorber la luz de la mónada, de la idea de la mónada, son luminosas estas ideas platónicas necesarias en el universo. Vamos a tener ese conocimiento de lo que es la mónada. Eso tiene la función, como nos dice Blavatsky, de antídoto de esos dos venenos que producen los dos, que pueden producir esos dos skandhas con ese, extras esotéricos que agregaron los maestros y están en la voz del silencio. Attavada y Sakayaditi, que es que se manifiestan en nosotros como no vernos uno con el uno y no vernos fraternos entre todos nosotros, que tú lo tocaste con tus palabras, Daniel, eso sobre el átomo, eso es muy importante. Y no vemos una separación, un abismo entre todos nosotros. La fraternidad no se puede evocar dentro de nosotros. Y la idea de que soy uno con esa raíz. Tú preguntaste hace rato si hay alguna referencia que es una... El 207 de Cosmogénesis dice, así como la mónada espiritual es una, universal, ilimitada e indivisa, rayos, sin embargo, forman lo que nosotros en nuestra ignorancia llamamos mónadas individuales de los hombres, del mismo modo, la mónada mineral, etcétera, ¿no? Dice, he encontrado que dice que es una. Ok. Y es cierto, hay una ley una, un elemento uno, una mónada una fuerza una, deidad una, todo es uno, ¿verdad? Y si ese uno lo tomamos como universo, que deberíamos tomarlo, por decirlo así, la mónada es un universo. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿el universo está evolucionando? Y yo creo que en su unidad no está evolucionando, pero eso lo podemos estudiar. Muy buen aporte, gracias Guillermina, muy buen aporte, eso es una linda idea y la podemos tratar cuando lleguemos a ese momento aquí de la mónada como unidad, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Eso es importante. Recuerden, en las preguntas están nuestras necesidades, pero están también las respuestas. Cuando uno dice, yo soy Martín, ahí está la respuesta, porque el verbo ser, seidad, ahí está la respuesta. Hay un aspecto eterno y un aspecto transitorio, periódico, ¿verdad? Seidad, to be, ser, etc., ser o no ser. Bueno, en fin, muchas gracias, Guille, y ahí es donde vamos a esas preguntas. Y hagan ese tipo de preguntas y etcétera, etcétera. Pero, gracias. Pero para seguir y en este tema presentado en este capítulo 11, Blavatsky aquí va a concluir lo que comenzó en este capítulo. Ella nos está mostrando, por decirlo así, la doctrina secreta es
el manual de las mónadas. Todo es mónada en la doctrina secreta. Entonces, cuando yo estudio la doctrina secreta, yo veo la mónada trabajada en ella en varias formas para que nosotros unamos todo eso. La primera forma como ella la presenta, por supuesto, es cosmogénesis. La presenta como la unidad, el uno, la mónada una, Guillermina, eso es perfecto, ¿verdad? Toda la unidad de las cosas. Guille. La segunda parte de cosmogénesis, ella ahora nos va a presentar la diferenciación de las mónadas en jerarquías de seres celestiales, por decirlo así, metafísicos, me gusta más a mí, no físicos, porque pueden ser menos que un mineral y más que un ser humano. Ella nos clasifica y nos muestra una imagen. Esta es la primera manera como Blavatsky nos presenta las mónadas. Y las presenta como jerarquías que están encargadas en la construcción del universo en tres formas: los arquitectos, los obreros y los bloques de trabajo. Algo así, ¿verdad? Y eso lo divide ella entonces en clases, jerarquías, etc. Los primeros 7, los segundos 7, y en una página tiene, y vamos a clasificar esto en 3 grandes grupos, y tenemos los planetarios, los constructores, los lipicas. ¿Se acuerdan? Todo esto está en la doctrina. Nos presenta jerarquías que están trabajando o es parte de la formación del universo. Es la primera. La segunda manera como nos los presenta es cuando ella cambia ese tema de ver las mónadas como jerarquías celestiales que están formando, manifestando, construyendo, elaborando el universo, que es septenario en siete planos, ¿verdad? Que ya lo explicó Daniel y lo hemos visto. Ahora lo presenta en esta segunda manera relacionado con el ser humano. Y eso está en la sección de la doctrina donde ella toma un momentito entre la estancia 6 y dice, vamos a presentar las mónadas, desarrollamos el universo y vamos a ver las mónadas humanas. Y dice, hay 3 clases de mónadas humanas: los adelantados, los comunes y los retardados, así como yo. Lo he retardado, sí, las mónadas esas que están muy atrasadas, etcétera, etcétera. Entonces, nos muestra 10 reinos que están actuando cerca de nosotros, que nos incluye a nosotros, desde los 3 elementales inferiores al reino mineral, los físicos, que es el mineral con forma física, y tenemos el vegetal, animal y humano, y después tenemos 3 reinos metafísicos, dianchohánicos, superior al ser humano. Esos 10 reinos es el interés de Blavatsky en esa sección, y lo continúa en Antropogénesis, aunque siempre llevado a la génesis del ser humano. ¿Lo ven? Esa es la segunda manera como la presento. La tercera, que es fenomenalmente importante, es la que estamos viendo ahora y que vamos a ver ahora. En este sentido, ella nos va a mostrar ahora, nos va a dar 2 visiones de la mónada, de cómo comienza su peregrinaje. Son palabras que ella usa, ¿verdad? Ese peregrinaje, recuerden, viene de las 3 proposiciones fundamentales de la segunda y la tercera: el eterno peregrino, y en la tercera tenemos su curso, pero aquí viene una explicación fenomenal. Entonces, la tercera forma como Blavatsky nos va a mostrar la mónada es aquí, donde dice, puede ser útil mostrar lo que era la mónada, cuál su origen, y por supuesto nos va a mostrar el desarrollo desde esa mónada una a un ser humano.
Muy, muy importante, ¿verdad? Entonces nos va a decir, eso comienza en esta página que es la 570. En la 571, y vamos a ver, no lo tengo de página en página, esta es la 570. En la 571, entonces nos dice que a la mónada, y aquí comienza el estudio del peregrinaje. A la mónada, pues, puede seguírsela en el curso de su peregrinación. Recuerden que la palabra peregrinación viene del proemio, de su primera visión que nos presentó sobre la mónada, y en sus cambios de vehículos transitorios. Eso incluye un sistema solar, eso incluye un átomo, y mucho más arriba de un sistema solar, y mucho más abajo del átomo, ¿verdad? Tan solo desde el estado incipiente del universo manifestado. ¿Por qué? O sea, solamente durante la formación del universo o ya manifestado. ¿Por qué? En el pralaya, que es el periodo intermedio entre dos manvantaras, pierde su nombre. Fíjense bien, la gota llegó al océano y vemos el océano, pero son gotas si lo vemos muy bien en el manvantara, pero aquí vemos el océano, que es el periodo intermedio entre dos manvantaras. Pierde ella su nombre, que es fundamental. ¿Qué nos dijo Platón? Cuando estudien a una idea, busquen su nombre, su descripción, su función, sus relaciones, su característica, su vibración, sus causas y efectos, etcétera, etcétera, y hagan la unidad de esa idea. Aquí pierde su nombre, como igualmente lo pierde cuando un ser humano, una analogía, el ser uno real del hombre se sumerge en Brahman, en los casos de samadhi elevado, estado turiya o nirvana final. Después va a la parte de Sankara y nos vamos al siguiente punto. Estamos tocando un tópico dentro del tema, recuerden, de la sección 7. En el siguiente punto sobre esta evolución, esta peregrinación, nos dice lo siguiente. Fíjense bien, ahora nos va a dar una visión de lo que es la mónada. Siendo Atma nuestro séptimo principio, eso no lo dicen los hindúes, eso no lo dicen los budistas. Para los budistas, Atma es irreal, no existe, no hay self, no hay yo. Para el hindú, Atma es Brahman. Eso no hay diferencia. Uno de los 4 Mahavakyas, mi Atman, lo ponen con N, y Blavatsky para diferenciarlo con lo teosófico le quitó la N. Mi Atman es Brahman. Esa es una de las 4 meditaciones en Vedanta, Mahavakyas. Entonces, siendo Atman nuestro teosófico, no crean que esto es vedantino, esto es teosófico. Recuerden, lo que estudiamos en teosofía no es Vedanta, no es budismo, no es Kabbalah, es lo que le explicaron y el vocabulario de ellos que usaron los maestros para explicar las ideas teosóficas. Recuerden eso. Para Brahman no es teosófico como se usa en la India. Eso lo dice ella en Mula Prakriti, no es como lo usan en la India, etcétera, etcétera. Por eso ellos nos da el contraste y nos comparte cómo estudiar. Entonces dice, siendo Atma nuestro séptimo principio, idéntico al espíritu universal, y siendo el hombre con él, en su esencia, pues se pregunta ella, ¿qué es pues la mónada propiamente? Sabiendo que esto es Atma, que es la mónada. Habíamos visto que la mónada, en la segunda proposición fundamental, es el eterno peregrino y al mismo tiempo es la combinación de Atma Buddhi, y en el ser humano está unido con el Manas. Estamos individualizados. En el proceso de individualización anexamos Manas activo en una mónada triádica. Entonces tenemos que la mónada es una, ese es su nombre, mónada, monas. Sin embargo, cuando la vemos con una lupa, es dual, Atma Buddhi. Pero si nos vemos a nosotros, es triádica, Atma Buddhi Mana. ¿Estamos?
Eso es lo que es la mónada. Entonces, ¿qué nos dice? Es una chispa homogénea, fíjense bien, esta es una imagen, que irradia en millones de rayos procedentes de los 7 primordiales. Eso está en la doctrina y no lo vamos a estudiar, ya lo hemos visto, 7 primordiales, de los cuales 7 se dirá algo más adelante. Siempre ella trae estos 7 primordiales, 7 hijos de la luz, los 7 ají, etc. Entonces sigue hablando. Es la chispa que emana del rayo increado, eso hay que imaginárselo, un misterio. A mí me gusta dibujar esta chispa constantemente y ver cómo otros místicos, artistas, dibujan una chispa que emana de rayos increados. La estancia 3 es muy bella para chispas y rayos y huevos y mundos y algo bellísimo. Esto es muy importante ahora. Esta es la idea más importante de compararlo con palabras budistas. En el budismo esotérico del norte y hasta el exotérico usan el término Adi-Buda. Cuando van a un museo, lean un libro tibetano, budista, etcétera, del norte, van a ver que Adi-Buda es lo que representa esto. Adi-Buda. Y por lo general, en un tanka, pintura, una mandala tibetana, etcétera, tienen al Buda como lo más importante, los Dhyan-chohan y los bodhisattvas y los manushas, y tienen a Adi-Buda como un dios en una esquinita, chiquitito, lindo, Adi-Buda. Hermano Rodolfo, sí. Sí, gracias, Martín. Este rayo increado, tengo la impresión de que el término increado se refiere a que el rayo es eterno, o sea que no, nunca fue creado, es como Brahma. Increado, perfecto, ¿verdad? Eterno es una buena palabra para sin padres, ¿verdad? Increado, eterno. Correcto, gracias, Martín. No, gracias a ti, gracias, rayo increado. Emanar es también otra palabra, ya que me hiciste pensar en esto. Tres ideas: chispa, emana, rayo e increado. 4 ideas. ¿Les parece? En esta línea, si queremos contemplarla, tenemos que, la mente humana tiene que comprender lo que va a contemplar. Entonces, chispa, rayo, increado, emana. Ahí está fojat, ¿verdad? Todo verbo es fojático por naturaleza. Y ahí tenemos la idea y podemos contemplarlo. Sin embargo, nos dice un misterio. Cuando quieran estudiarlo en el budismo esotérico del norte, Mahayana, inclusive en el Tíbet, por supuesto, este es el Adi-Buda. Adi-Buda, muy importante. Y eso lo vamos a ver más adelante. El uno desconocido, sin principio, sin ni fin, idéntico a Parabrahman, aquí nos da una analogía o comparando, y a Ein Sof. Ella siempre ella por lo general trabaja con budismo, Vedanta y Kabbalah. ¿Por qué? Pues todos sus estudiantes les interesaba eso. Entonces está dedicado a ellos. Eso es lo que ellos estudiaban. A J.R. Smith, cabalista, este otro vedantino, el otro budista. ¿Lo ven? Estos son los 3 sistemas más obvios que la gente estaba, o más común que la gente estaba trabajando en ese. Entonces, Adi-Buda, ¿qué hace? Exotéricamente emite un rayo brillante desde la oscuridad. Y hay algo esotérico muy importante. Bien, esta es la primera visión que nos da sobre esto. ¿Tienen alguna preguntita sobre esto? Estudien la parte de Adi-Buda en este trabajo que es esencial para estudiar toda la parte esotérica de la teosofía. Eso lo tratamos en México muchas horas, la idea de Adi-Buda. ¿Se acuerdan? Relacionado con el ser humano y con el Buda. Ella continúa trabajando estas ideas, y tengo esto anotado en la página 573 para no perderme en este mundo de palabras. Cuando ella nos dice, 573,
en el sistema, y aquí comienza el estudio de ella, exotérico, y termina en el hombre. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? ¿Se acuerdan lo que les dije? Nos va a mostrar cómo la mónada aparece, se viste en ese prakriti septenario, por decirlo así, o prakriti, o vehículo, toma vehículo y termina en mónada. Simplísticamente, parroquialmente, coloquialmente, en el mundo budista, esto es lo que hablan. Cada Buda, porque es la imagen perfecta de un ser humano, a la par que predica la buena ley en la tierra, recuerden lo que les dice, lo que significa eso, ¿se acuerdan? El Gautama, Siddhartha Gautama, sentado bajo la sombra del árbol, que después de un árbol que después lo llamaron el Bodhi Tree, el árbol Bodhi, de sabiduría, de conocimiento esotérico, llegó a su iluminación. Recuerden, iluminar significa que consiguió tiene perfeccionado esas dos herramientas de trabajo. Estancia 1, Samadhi, Dharana, Dhyana, Samadhi. Estancia 3, Dhyana, Prajna, Paramita. O sea, puede llegar a voluntad a un estado de Samadhi y a voluntad a su Prajna Paramita. ¿Comprenden? Eso es lo que hace de una persona un bodhisattva, un adepto. Por supuesto, el Buda lo tiene ya manifestado. Entonces, cuando se dice que uno está iluminado, puede absorberse en la esencia de la idea que está meditando y puede y se nutre, hablándolo físicamente, de la sabiduría encerrada en esa idea que es luminosa por el Fohat, que la tiene vitalizada. Recuerden, Dhyan Chohan, contemplando las ideas, aparecen las cosas. Entonces, la idea, nos dice Platón, es tan luminosa y en esa absorción nos iluminamos. Eso es lo que significa. Absorción, esa es la finalidad del trabajo budista del norte y del tibetano. Estas dos, Dhyana Samadhi, Dhyana Prajna. Recuerden que Dhyana, preámbulo, Dharana, concentración. Entonces, cuando el Buda concentrado observando la situación de la gente, de los seres humanos de esa época, y significa del universo, de todo el mundo, ¿verdad? La humanidad, y contemplando la idea del ser humano, de la perfección, Adán Kadmon, la idea de él mismo, del Buda, de un Cristo, dio la ley, la buena ley. ¿Estamos? Las 4 nobles verdades y el octuple, right? El octuple. No, sí, octuple, noble sendero. Eso es lo más bello, elegante, simple, no necesita uno religiones, filosofía, ¿verdad? Saber qué es uno, el predicamento en que está uno y su antídoto, y llega la iluminación. ¿Por qué llega la iluminación? Y aquí viene entonces, fíjense bien, en el mundo sin forma como Dhyani Buda, recuerden que todo partió de la Adibuda, la mónada una. En el mundo sin forma como Dhyani Buda, en el mundo de las formas ahora como un bodhisattva y en el mundo de deseo, el más inferior, o sea, el nuestro como hombre. Entonces, así lo ven sencillamente. 3 cuerpos, 3 planos, 3 evoluciones, y por supuesto no le hablen de elementales, no le hablen de esto, pero si quieren saber más, tengo una rueda de la vida, dicen ellos, y en esa rueda de la vida hay 6 mundos, que tu karma te va a llevar a uno, al otro, no hay atma. Eso no existe, es una ilusión, y esto es lo más sencillo exotérico del budismo. ¿Estamos? ¿Lo ven? ¿Ven cómo lo describen? Muy sencillo, la metafísica es fabulosa, tremendamente bella, y explican todo de esta manera. 3 mundos, 3 cuerpos y la buena ley.
Por otro lado, esotéricamente, dice Blavatsky lo siguiente: la enseñanza difiere porque es más complicada. Ahora ella agrega el estudio teosófico. ¿Lo ven? La mónada divina. Estas palabras no las van a encontrar en ningún lado. La mónada divina, puramente adibúdica. ¿Se acuerdan la importancia de la adibuda? Bueno, no lo voy a buscar, pero aquí está. Adibúdica, de su esencia, de su cualidad. Se manifiesta, fíjense bien, lo que les voy a pedir para que hagan su trabajo en la casa, a los que les interesa el estudio metafísico de esto, es que hagan su listita y vayan de Adibuda al ser humano en este párrafo. Ya yo se los hice porque es súper sencillo en el párrafo amarillo, ¿verdad? Tenemos a Adibuda, tenemos al Buda, tenemos al Dhyani Buda, tenemos a los Bodhisattvas y tenemos al ser humano. Ahí está todo lo único que a ellos les interesa, de cómo baja la mónada, porque no hablan de la mónada, pero esa es su definición y su visión. Ahora bien, esotéricamente, en el mundo de los maestros, en esa fraternidad, en nuestros estudios teosóficos, aquí viene. Es muy difícil y lo que les pido es que sigan el método platónico, hagan una lista de las ideas, de los eventos importantes, de las etapas que la mónada va a sufrir hacia abajo, por decirlo así, y estudien cada una de ellas. Entonces dice así: la mónada divina, puramente adibúdica, estudien lo que dice Blavatsky, lo que es adibuda, se manifiesta como el Buddhi universal. Entonces tenemos la idea de la mónada, la idea del Buddhi universal, que es el Mahabudhi Mahat de la filosofía hindú. A ella se le encanta contrastar y comparar. La raíz espiritual nos da la idea de lo que es la raíz espiritual, omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina. El anima mundi más elevadas o el logos. Este desciende. ¿Quién es este? ¿Alguien? Esta mónada, este adibuda, desciende como una llama difundiéndose desde el eterno fuego inmóvil, sin aumento ni disminución, siempre el mismo hasta el fin del ciclo de existencia, y se convierte en vida universal en el plano mundano. ¿Lo ven? De este plano de vida consciente brotan como 7 lenguas de fuego. Busquen esos dragones de sabiduría en la India con 7 lenguas de fuego, 7 torbellinos de la estancia quinta, muy bella, ¿verdad? Fojática, etc. Los hijos de la luz, los logoi de vida. Recuerden, entonces, nos está presentando la mónada como una unidad de vida y de luz. Muy importante, unidad de vida y luz. Vida activa, movimiento, evolucionando, luz con una información, con un impulso monádico. ¿De dónde viene? De Adibuda en el budismo. Entonces, en el plano mundano. De este plano de vida consciente brotan como 7 lenguas de fuego los hijos de la luz. Los logos de vidas, los logos de la vida. Logos, digo en plural, ¿verdad? Luego, los Dhyani-Budas. ¿Qué pasó aquí? Dhyani-Buda es la misma palabra, ¿lo ven? Ese es el problema de nuestro vocabulario. Es la misma palabra para muchas cosas. Cuando Blavatsky dice Dhyani-Buda, lo primero que debemos a pensar, ¿lo está hablando exotéricamente o como un budista? ¿Estamos? Y aquí están las diferencias. Seguimos. Luego los Dhyani-Budas de contemplación, fíjense ahora cómo va bajando, que son las formas concretas de sus padres sin forma. Los 7 hijos de la luz, hagan sus diagramitas si les interesa. Aún ellos mismos, a quienes puede aplicarse la frase mística para brahmánica: tú eres aquello
Brahman, eso es lo que estábamos hablando de I am Brahman, mi Atma es Brahman, etc. De estos Dhyani-Buddhas, estamos bajando, ¿verdad? Emanan sus chayas, su forma, sus sombras, los bodhisattvas. ¿Ven el vocabulario como cambia del budismo? De los reinos celestiales. Vean las imágenes extraordinarias de la Adibuddha, de los Budas, de los diferentes tipos de Dhyani-Buddhas, de los diferentes tipos de bodhisattvas, si les interesa el arte y la armonía del arte y sus representaciones, los colores, las formas, etc. Entonces sigue. Los bodhisattvas de los reinos celestiales, vean los diferentes reinos, los prototipos de los bodhisattvas superterrestres y de los budas terrestres, y finalmente de los hombres. Y ahí llegamos. Esa es la explicación esotérica. Más difícil, más compleja, y esta es la que hay que trabajar. La otra es como los budistas hablan y expresan. 3 mundos, 3 cuerpos, trikaya del Buda. En el ser humano tenemos tres formas, el kamamana, el causal y el sutil, etc. ¿Lo ven? Ahí, ese es el vocabulario del budista, pero la visión es la misma. La idea es llegar a dominar samadhi y prajna. Los dos necesitan a dhyana, los dos necesitan a dharana. Y entonces nos dice, para terminar, los 7 hijos de la luz, son llamados también estrellas. Lo último que me llamó mucho la atención es que hace una imagen de Zanoni, que a mí me encanta ese libro, de Augo. El griego mío está saliendo muy lindo hoy, ¿eh? Augoedes. Y lo busqué en el chat GPT y la cita, porque la tengo aquí en inglés en un libro y la traté de buscar y no la encontré. Entonces aquí dice, no sé si la pueden leer, pero dice, la cita de Zanoni dice lo siguiente: hay un poder en el alma que hace que su propio Augoedes, que es una luz que la guía siempre a lo grande, a lo supremo, ¿verdad? Y a lo sublime. Ay de aquellos que apagarían esa luz, o que apagasen esa luz. Ay de aquellos que solo miran el polvo bajo sus pies y nunca a la estrella de arriba. Esta es una visión muy mística porque es la estrella que nos ilumina, ¿verdad? Ese es el agatodemon de Sócrates, recuerden, muy bello. Y esa es una de las razones por las que lo cicuta. Nos dice una pequeña bibliografía en Zanoni, la novela 1842, Blavatsky la cita con mucho respeto, Bulwer-Lytton, Augoedes es un concepto místico que representa, esto es una idea del chat GPT, y el yo superior y divino y el yo luminoso es un término extraído del neoplatonismo y de las tradiciones esotéricas y taca. Y por favor estudien cómo Sócrates lo usa para tener otra visioncita. Unan estas visiones y ya tenemos representaciones muy bellas sobre lo que es esto. Para terminar el día de hoy, y después vamos con las preguntas, gracias Emilce, mantén tu mano. Para terminar con el día de hoy, esta imagen esotérica es la que usó Geoffrey Barborca en el capítulo 3 del Plan Divino para llamarla la jerarquía de la compasión. Esa es una palabra que no usa Blavatsky, pero es muy budista. Recuerden, es muy budista. Y entonces otro trabajo que si les gusta podrían hacer es tomar este párrafo como la explicación esotérica de la mónada Adibuddha o hacia el ser humano, trabajarla en sus niveles y compararlo con lo que hizo Barborca y ver si tiene sentido lo de Barborca, que le agregó, que le quitó o que mantuvo o si es lo mismo. ¿Lo ven?
porque él dijo que está inspirado en eso. Si quieren, háganmelo saber en el chat y ponemos al libro de el plan divino. Gracias a ustedes por ponerlo en el chat y ahí lo pude descargar. Lo tengo en inglés, ¿verdad? Ahora lo tengo en español. Muchas gracias. Y pueden hacer sus estudios comparativos. Recuerden, una de la situación de la sociedad teosófica, la gente diversa tiene opiniones diversas al estudiar lo mismo. Eso ocurre en todas las tradiciones, por eso hay miles de sectas budistas, cristianas, judías, mahometanas, ¿verdad? Desde los sufis hasta sunnis, hay de todo por todos lados. Cada ser humano que estudia tiene su opinión. Lo primero que nosotros debemos hacer es buscar nuestra propia opinión de la mónada, compararla y contrastarla. ¿Por qué? Es el antídoto contra la fraternidad y la separación con el uno. El algoides sería lo que lo guía al átomo y lo que nos guía a nosotros cuando tenemos esa unión con nuestro yo superior, porque dice una luz que lo guía siempre. O sea, la estrellita, ¿verdad? Sí. Representa al yo superior, nos dice el chat GPT, estudiando teosofía. Él es un gran estudiante de teosofía. Al chat GPT, lo que le preguntas tiene la contestación, ¿verdad? A veces falla un poquito. Pero sí, se podría decir que es aquello que en el átomo, por ejemplo, es el impulso monádico, que se puede transformar como si uno lo quiere decir, antropomorfizar, ¿verdad? Como un ser divino, como una fuerza. En el budismo, a Buda, la mónada, la ponen como un Buda chiquitito, ¿verdad? Y en una esquinita, o un Buda grande, lo que sea. O sea, sí, toda esa idea de que hay un impulso divino, inteligente, que lo lleva a uno, y no solamente átomos, esto son jerarquías interminables, hacia abajo y hacia arriba, ¿verdad? A nosotros nos interesa 3 elementales, jerarquías elementales, 4 físicas y 3 metafísicas. Si es físico, tiene que ser mineral, aunque sea chirriquitico como un átomo o una molécula, ¿verdad? O grandísimo como un planeta o el Sol. Son físicos, son muy, muy bajos en su inteligencia, ¿verdad? Entonces tenemos físicos, vegetales, animales y humanos. Recuerden que ahí tenemos las diferencias del mundo físico y después todo lo demás es metafísico. Nos dice Blavatsky en el resumen, la primera cosa que hay que ver, ¿tienen cuerpo físico? Sí y no. Si no, tienen 2 clases, menos que el mineral, más que el ser humano. ¿Lo ven? Entonces cuando preguntan, ¿ese solcito que tengo ahí arriba es más que el ser humano? No, pero sube a eugoides, como dices tú, a Emilce, es por supuesto, es monádico, increíble. Yo no puedo decir que yo tengo mi conciencia en la mónada, ¿verdad? Porque tengo el impulso monádico. Más o menos, Emilce. ¿Tienes 3 preguntas? Cortica la otra y ya hiciste la otra. Entonces tenías una pregunta grande. ¿Eh? A ver, 3 preguntas, dale. Con respecto a la opinión, esa opinión, para poder comprender la teosofía, siempre debe unir y no desunir. O sea, debe aumentar el grado de comprensión, pero no el de separatividad. Me preocupa mucho lo que estás diciendo, porque cuando uno dice unir sin calificar los fake news, puede estar uniendo cosas muy, muy venenosas, muy tóxicas, muy negativas. Y eso te va a destruir lo poco que tenemos de iluminación. ¿Por qué? Estamos metiendo en la idea de algo que no es cierto. De ahí que constantemente la voz del silencio, Krishna le dice, si alguien te dice que para ser bueno tienes que matar a tus padres, algo así dice alguien, alguien lo dijo, eso no es cierto, ¿lo ves? O sea, no es unir todo, sino es unir lo luminoso. ¿Y de dónde viene esa luminosidad? De Prajnaparamita.
y cómo viene de un estado de absorción con la esencia de la idea que estás pensando. Así que tienes que o creer lo que alguien dice porque tuvo esa idea, o creer lo que alguien dice porque está envenenando al mundo con sus ideas erróneas. Tienes que tener mucho cuidado con esa idea omniabarcante de que todo es teosofía. Todo es teosofía si puedes discriminar lo que es de lo que no es, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? De lo Gracias. contrario El estás muy bien, discernir, es muy bien. el De lo contrario discernir. es cierto. ¿Ok? Gracias. Entonces recuerda, en la vida de uno hay que discriminar, discernimiento, etcétera, etcétera. Y ahora, en teosofía, el pecado más grande que hacemos es creer que lo que nos dicen es cierto, sin tener la experiencia de absorción e iluminación. Entonces, de ahí que yo les dije que yo creo en ideas que estoy tratando de meditar y contemplar. Y esa es mi práctica. No en gente, ser humano. ¿Les parece interesante estas presentaciones? Como Blavatsky nos introduce la mónada en varios temas. La mónada es una y su evolución es una, pero ella la fragmenta. En Antropogénesis continúa con esa, no diríamos fragmentación, pero verla desde varios puntos, que es muy, muy interesante. La Sloka 17 es una belleza, ¿verdad? Sobre cómo se viste la mónada, etcétera, etcétera, etcétera. Y los antepasados lunares, solares, etcétera. O sea, nos da otra idea, ¿verdad? Es algo fabuloso. Pero vean que estas tres formas como en la cosmogénesis nos presenta la mónada, como constructores, obreros, ladrillos, arquitectos, directores, etcétera, etcétera, y relacionados al ser humano, y ahora cómo surgen. Bien, muchas gracias. Carlos, podríamos terminar aquí, si quieres, con el BIN. Muchísimas gracias.